Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Cada adoración, Señor, nos permite prepararnos para ello. Y esperamos, Señor, que nuestra mente y corazón estén abiertos a oír tu palabra y ser ministrados, ser guiados, ser dirigidos. Señor, gracias por lo que tú nos hablarás en esta tarde o en esta mañana. Gracias por lo que tú harás. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu bendición y tu presencia en medio nuestro, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Hoy usaremos como título una vasija para Dios. Una vasija para Dios, enfocado por supuesto en lo que respecta a la iglesia. La iglesia pasa a ser la vasija para Dios, en la cual Dios derrama. Recordemos también lo que Pablo hablaba y decía, que este tesoro es puesto en vasos de barro o vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En ese enfoque, entonces, usted debe tener su mente puesta para que hablemos de esto. Lo que tenemos que hacer en esta mañana, enfocarnos en este pasaje, pero de alguna manera ver y considerar, por supuesto, de alguna forma más definida la naturaleza y la función del vaso que Dios va a utilizar. Este vaso peculiar, por supuesto, que es la iglesia del Dios viviente. Hay una gran diferencia, hermano, entre la gente que se mueve por el descontento o por el disgusto o por la diferencia de opinión, y aquellos que por supuesto son movidos por el contrañir del Espíritu, el contrañir también de una visión de Dios, una visión divina, por el deseo interno de Dios. O sea, que sin duda ha grabado Dios allí en el corazón de esa persona la voluntad perfecta de Dios para hacer y realizar. Hoy día mucha gente se mueve, como dije, por el descontento, por el enojo, por el disgusto, pensando hacer la voluntad de Dios cuando en realidad estamos muy lejos de aquello. Lo que más necesitamos es entender que si vamos a hacer esa vasija de Dios, nosotros debemos estar primeramente enfocados en la voluntad perfecta de Dios. Este anhelo de poder llegar a ser la voluntad de Dios y de llegar a ser el instrumento que Dios va a hacer, debe ser expresado, por supuesto, en nuestra vida.
Hay palabras muy importantes, y yo podría decir incluso palabras clásicas que por ejemplo aparecen en el Salmo 137, sobre todo en el versículo 1, el versículo 2, versículo 4, versículo 6. Vamos a tratar de leerlo escalonado para entender un poquito. Dice: junto a los ríos de Babilonia, hablando de Israel cuando estaba esclavo, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Este salmo en realidad está hablando del momento en que Israel estaba esclavo en Babilonia. Y los de Babilonia le pedían que cantaran cánticos de alegría. ¿Cómo cantar cánticos de alegría siendo esclavo? Y más aún, ¿cómo cantar estando lejos, en el concepto de ellos, de la presencia de Dios? Ya no estaban en Jerusalén ni estaban en el templo. Por lo tanto, ¿cómo cantar alegremente al Señor? Entonces, aquí de alguna manera nosotros encontramos que los anhelos que deben haber en el corazón de los creyentes, y que de una u otra manera se representan como la culminación del propósito divino antes de los tiempos de la eternidad, en el sentido de que nosotros sabemos que Dios nos ha llamado para ser el instrumento de Dios, y no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté ocurriendo, nosotros siempre debemos exaltar el nombre del Señor. Lo más importante en el corazón de Dios, y aquello por supuesto en lo cual todos los intereses de aquellos que son uno con Dios, que estamos en la voluntad de Dios, todos estos intereses estarán reunidos y son de alguna manera presentados en lo que es conocido como la casa de Dios y la ciudad de Dios. En la Biblia hay muchos registros acerca de esto, cuando habla de la casa de Dios, cuando habla también por supuesto de la ciudad de Dios. Cuando hablamos de lo más importante, nos referimos por supuesto a la consumación de todos los métodos y medios divinos. Dios tiene formas, Dios tiene maneras, Dios tiene métodos, Dios tiene medios por los cuales Él se manifiesta, o por los cuales Él, o con los cuales Él también se glorifica en medio de su pueblo. Vemos el ministerio de Jesús, y cuando Él estuvo sobre esta tierra nunca hizo lo mismo en las sanidades, nunca lo hizo de la misma forma o de la misma manera. Siempre utilizó métodos diferentes o medios diferentes, y de esa manera Dios hacía, o Jesús hacía, los milagros. Por lo tanto, la iglesia de Cristo también tendrá esa gran diferencia. Nunca será igual una con la otra, nunca utilizarán los mismos métodos o mismos medios, mientras todo eso esté enfocado en la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la vasija de Dios, hablamos entonces de cumplir la voluntad de Dios en lo que Él nos ha llamado a hacer. Si nosotros vemos lo que es primario y lo que es también final, primero tenemos la adoración. Tenemos que entender que la gloria de Dios se manifestará a su iglesia a través de la adoración. Y este factor, hermano querido, estará implicado en todo lo que tenga que decirse a través de este mensaje. O sea, si nosotros adoramos al Señor, entonces lo hacemos con entendimiento, lo hacemos con palabras entendibles, las cuales nosotros exaltamos su nombre, porque sabemos que Él es grande y la gloria de Dios se manifestará en su pueblo, y de esa manera entonces estaremos siendo la vasija que Dios quiere. Entonces veamos esto. Si alguien nos preguntara ¿cuáles son los temas o asuntos de mayor importancia o de mayor relevancia en la Escritura para nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Nosotros responderíamos con mucha convicción que hay varios factores, o que hay varios puntos importantes. El primero de ellos es la persona del Señor Jesucristo.
Lo más importante para nosotros, los creyentes, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar está su cruz, su muerte, sepultura y resurrección. En tercer lugar está la iglesia o la casa de Dios, también mencionada en la escritura de esa manera. En cuarto lugar estaría la segunda venida de Cristo. Y por último, por mencionar algunos, en el quinto lugar estaría la ciudad de Dios. Entonces, hay en este sentido frases que son muy importantes dentro de la escritura, pero estas, tomadas en forma relativa, son los aspectos primarios en un solo tema o de un solo tema. Trataré de enfocarlo. Veamos los aspectos primarios. La persona del Señor Jesús como Dios manifestándose en carne en medio de nosotros. La escritura nos enseña que Jesús se encarnó para nacer en este mundo. Y eso implica entonces que Jesús se manifestó en carne y es la suma de todas las revelaciones. Es un hecho indiscutible, pero se necesita de la cruz para darle todo su significado y revelar el valor total de tal manifestación. O sea, estoy diciendo que si Jesús se manifestó en carne para venir a este mundo, pero si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, su finalidad, su propósito no se hubiera cumplido. Por lo tanto, nosotros no podemos desligar a Jesús de la cruz, sino que es un todo en cierta manera. Por lo tanto, nosotros vemos que la manifestación de Cristo en carne vino para poder cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios, al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra maldad, y así de esa manera justificarnos ante el Padre. Aún más, se demanda que la iglesia, nosotros como iglesia cristiana, expresemos el contenido pleno de tal manifestación final. O sea, nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros, pagó el precio en la cruz. Por lo tanto, ese beneficio no podemos olvidarlo por nada del mundo. Nosotros estamos aquí gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Y eso no podemos entonces perder de vista. Entonces, en este sentido, la manifestación total de Cristo Jesús nos hace a nosotros salvos y nos presenta justos ante el Padre. Entonces, viendo todo esto, hermano querido, el contenido pleno de esta manifestación final, y también viendo lo que sigue, la ciudad la cual debe definirse, o la naturaleza de tal manifestación. Si nosotros como cristianos entendemos que somos el pueblo de Dios, pasamos a ser entonces de alguna manera esa vasija que Dios va a usar y que va a manifestarse en este mundo y que va a llevar la manifestación de Cristo a este mundo. Nosotros vamos a predicar de Cristo crucificado. Vamos a predicar de Cristo que murió en la cruz para salvar a toda esta humanidad. Y vamos de esa manera entonces a definir la naturaleza de esta manifestación. Cristo vino para salvarnos y eso nunca lo vamos a olvidar. Ahora, ¿qué pasa cuando guiamos a los hombres? ¿Cómo guiamos a los hombres? Debemos guiarlos a la apreciación de su persona, de la persona de Cristo. Y en este sentido, lo que comienza allí es con la cruz. Nosotros debemos guiar a los hombres, como dije, a la apreciación de la persona de Cristo. Y ese Cristo crucificado, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Si vemos entonces la casa de Dios, y qué es la casa, de alguna manera, si lo puedo explicar, la casa de Jesús, por decirlo. Recordemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y lo enseñaba en la clase pasada o en el tema pasado,
que Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, nosotros venimos a ser la casa de Jesús, venimos a ser la casa de Dios. Y en este sentido, entonces, habita en nosotros Cristo Jesús. En este sentido, entonces, cuando vemos la escritura y comenzamos a ver muchas frases como por ejemplo la ciudad de Dios, cuando se menciona la ciudad del gran rey, entonces la casa y la ciudad están fundadas sobre la cruz. No hay nada ahí que no sea de Dios. Cuando hablamos entonces de la iglesia de Cristo, también está fundada sobre Jesús. Jesús dijo esas palabras tan importantes a los discípulos, diciéndoles: sobre esta roca, hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vemos esto: si la casa y la ciudad son para la gloria de Dios en Cristo y para su adoración universal, entonces la cruz representa la naturaleza de la adoración y el camino también a la gloria, porque la cruz saca todo lo que no es de Dios. Cuando usted y yo vamos a la cruz, en el sentido de que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo que es nuestro es eliminado y solo queda lo que Dios quiere en nuestras vidas. Todo lo demás es sacado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ahora, para ser precisos en esto, si el Señor tiene en mente un pueblo para su gloria, que somos nosotros, a través de quienes su Hijo se va a revelar, se va a manifestar, entonces su pueblo será fundamentalmente un pueblo del altar, un pueblo que constantemente reconoce que ha muerto para el mundo y vive para Cristo. Un pueblo que reconoce que solo la sangre de Cristo pudo limpiarlo, que no hay mérito alguno en nosotros para ser mejores, sino que solo la obra de Cristo en nosotros nos ha perfeccionado y sigue perfeccionándonos. Ahora, yo creo que este es un tema de la escritura que incluye todo. Ojalá pueda usted entenderme. La cruz es lo central, el reconocimiento central de los derechos eternos de Dios. A través de la cruz es que todas las personas deben pasar e ir a la gloria. Por la cruz y en la cruz, todos los derechos de Dios desde la eternidad son reconocidos y son aceptados. Cuando vemos nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de todo eso es la cruz. Si Jesús no hubiera venido a la cruz, todos nosotros estaríamos perdidos, sin esperanza. Si Jesús no hubiera muerto y derramado su sangre en la cruz, usted no estaría perdonado hoy, ni estaría limpio del pecado. Por lo tanto, vemos aquí que todos los derechos de Dios están basados en la cruz. El mundo estaba sujeto a Satanás, el diablo, y Satanás se creía el dueño de todo, pero Jesús vino. Y recuerde cuando Satanás trató de tentar al Señor Jesús, una de las cosas que le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de esta tierra. Eso es lo que siempre el diablo ha querido, adoración. Pero Jesús viene y le dice a él que él no va a adorarle, porque él no viene a eso. Él viene a hacer la voluntad de su Padre. Y usted y yo, gracias a que Él cumplió esa voluntad, hoy somos salvos. Hemos sido rescatados de las garras de Satanás y hoy vivimos una vida para ir a la vida eterna. Por lo tanto, cada uno de nosotros entendemos aquello. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que por la cruz y en la cruz todos los derechos de Dios están allí reconocidos y aceptados, esto es lo central entonces. O sea, el Calvario es lo central. Y eso pasa a darnos a entender que Dios tiene derechos. Derechos. Los derechos de Dios es que todo el universo le rinda adoración,
una adoración total, sin rivalidad, sin reservas, que nosotros reconozcamos y que el universo reconozca que todas las cosas son suyas por derecho propio y nadie más en este universo tiene el derecho antes que Él. O sea, solo a través de la cruz. Jesús no compró tan solo nuestra salvación, sino que compró todo el propósito de Dios. Aquí trataré de decir algo. Dios por su Hijo creó al mundo para su gloria. Dios a través de su Hijo creó al mundo para su gloria. Y este hecho, hermano querido, que acabamos de mencionar, está aquí reunido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien lleva, por supuesto, a Dios los derechos de Dios en su propia persona, ofreciéndose a sí mismo en su grandeza para morir en la cruz. El Espíritu Santo pasa a ser entonces el agente de la creación del mundo para la gloria de Dios, con el propósito de que toda la tierra sea llena de su gloria. Si hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro, es para que toda la tierra sea llena de su gloria. El Espíritu Santo en sí mismo, hermano querido, se transforma en el agente de la redención de todo el mundo para la gloria de Dios. La Escritura nos enseña que nadie puede arrepentirse si el Espíritu Santo no trata con él. Esta es una realidad. Nadie reconoce su pecado, su maldad, si el Espíritu Santo no comienza a obrar, porque el Espíritu Santo convence, dice, de pecado. En este sentido, entonces, cada uno de nosotros hemos sido tratados por el Espíritu Santo para reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado y hoy estar aquí. Cuando vemos entonces la Escritura, el gran cántico de los redimidos, cuando la obra del Calvario es consumada, está resumida en una sola frase. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, es el canto de los redimidos, dice que nos has redimido para Dios. Al oír el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Allí habla de eso. Pero la Escritura dice ahí, nos has redimido para Dios. Entonces, otra vez la redención es para Dios, es decir, le devuelve a Dios sus derechos. Y el Espíritu Santo es el agente de esa obra redentora que tiene la gloria de Dios como su objetivo. Entonces, la adoración en toda profundidad y en toda plenitud es clave en esto. Nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos la vasija de Dios, debemos entender que debemos adorar constantemente al Señor con profundidad y con toda plenitud. Es tan urgente que podamos llegar a entender esto, que nuestro corazón, hermano querido, entienda esta verdad. Que nosotros hemos sido creados para la gloria de su nombre, que nosotros hemos sido redimidos para Dios. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos para Dios. Recuerde lo que Pablo decía en una de sus frases. Él decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, es tan importante entender esto, es tan urgente entenderlo. Esto es manifestado tan claramente en la gran consumación cuando Dios es adorado en todo el universo y los diferentes cánticos de adoración atraviesan los cielos. Por ejemplo, la canción de una compañía de 144,000 adorando a Dios, adorando al Cordero en Apocalipsis 7:4, allí habla de eso. Luego el gran cántico de la gran multitud que ningún hombre podía contar. ¿Qué es lo que hacían? Adoraban a Dios y al Cordero, Apocalipsis 7:9. También hay una manifestación de la adoración de la bestia, y esta es otra consumación. Estas dos consumaciones de adoración son descubiertas en el libro de Apocalipsis y que vendrá al final de los tiempos.
Ahora, están corriendo paralelamente a través del tiempo. Están estas dos adoraciones. Ahora, la adoración de la bestia ha sido desde que Lucifer se aseguró de una reverencia o quiso ser reverenciado por los ángeles, porque él tenía un alto rango en el cielo y él quiso ser adorado. Todos conocemos esa historia. Cuando de alguna manera, por decirlo así, el corazón de Satanás se levantó ese deseo de estar en el lugar del Todopoderoso, de estar en el lugar de Dios, su intención fue atraer la adoración hacia él, la adoración del cielo. Que esa adoración del cielo era de Dios y le pertenecía a Dios y a nadie más. Él quiso traer esa adoración del cielo hacia él, hacia sí mismo. Todo el asunto era, hermano querido, la adoración. La palabra clave de adoración, hermano querido, y puedo decir así, la palabra clave tendría que ser en el pueblo cristiano la adoración que nosotros entregamos a Dios. Todo lo que Satanás quiere es adoración. Estas dos luchas están hoy presentes. La iglesia está en esta situación compleja. La iglesia, que es el vaso de Dios, la vasija de Dios, que se supone que debe estar constantemente adorando a Dios, hoy día se presenta esta situación. O sea, Satanás quería desde el comienzo ser adorado. Desde este tiempo, esta otra adoración, escuche bien, ha estado aconteciendo desde que Satanás atrajo esta compañía de ángeles que le adorasen a él. Aquella compañía de ángeles que no guardaron, hermano querido, su estado, y son guardados en prisiones eternas bajo oscuridad, según Judas versículo 6. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se apareció en la tierra y buscó otra vez usurpar el lugar de Dios en la adoración de su creación aquí. Lo mismo que quiso hacer en el cielo, lo quiere hacer aquí en la tierra. Ahora, todos sabemos que aquí le ha dado mejor resultado. Y tenemos hoy día una mixtura y tenemos también al enemigo utilizando a todo este mundo para adorarle en la manera en cómo vive, en la manera como realiza todas las cosas. Es triste decirlo, pero Satanás tuvo éxito aquí. Y se convirtió de alguna manera, a causa de la conquista y el consentimiento del hombre, o la apertura del hombre, o el permiso del hombre, en el Dios de este siglo. En eso se convirtió. La Biblia le llama el príncipe de este mundo. Entonces las dos adoraciones se convirtieron en realidad. Está la adoración a Satanás, la adoración al enemigo, la adoración a Lucifer, y está la adoración a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Y nosotros que somos la vasija de Dios y entendemos que hemos sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios y por su muerte en la cruz, entonces nosotros adoramos a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero estas dos adoraciones, hermano querido, se convirtieron en esta realidad hoy. Desde la caída, Satanás estableció un sistema espiritual de adoración que se puede percibir detrás de todo el registro de la historia. Toda la historia está marcada con esta lucha constante. Toda. Tenemos el ingreso de este elemento de maldad a lo largo de la adoración, donde sea que lo busquemos. Allí están los derechos de Dios siendo reclamados y de alguna manera son reconocidos por un sacrificio, el sacrificio de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás lucha y brega para que ese sacrificio no se logre, no se ejecute, porque sabía él que si ese sacrificio se ejecutaba, entonces Dios tendría el derecho de adoración. Observe esto por un momento. En el momento en que Abel reconoció los derechos de Dios allá en el principio y se levantó un altar para demostrarle a Dios su derecho de adoración,
vino Satanás, el maligno, contra ese testimonio. El asesino vino para detener esa adoración, para destruir este testimonio. ¿Y qué es lo que hace? Usa a Caín como su instrumento para eliminar esta adoración. Caín también levantó un altar, recordemos eso, y pretendió en su oscuro entendimiento adorar a Dios, pero nunca lo logró. Satanás, entonces, basándose en esto, resolvió los elementos de orgullo, de celo de Caín, y se convirtió, debido por supuesto a que el diablo lo había comprado, lo utiliza como un instrumento para la adoración de Satanás y un instrumento en contra de la adoración de Dios. ¿Cuál es el esquema del diablo aquí? Está puesto en forma profunda. Él sabe lo que está haciendo, así que lo mejor que sabe hacer él es engañar. Así que lo que está haciendo Satanás es tratar de detener la adoración a Dios y que exista solamente la adoración hacia Él. Todo ha sido así desde el principio. Esta pugna y esta lucha espiritual ha estado siempre presente. Satanás quiere que tú le adores y Dios exige su derecho de adoración a través de Cristo. Cuando usted y yo hemos sido salvos por la sangre de Cristo, Dios tiene el derecho de que usted y yo le adoremos. Él nos ha comprado a precio de sangre. Le pertenecemos, somos suyos. Aquí no se trata de que usted dice, no quiero adorar hoy. Se trata de que usted fue comprado para la adoración de Dios. Fue comprado para la gloria de su nombre. Y usted debe adorar a Dios porque entiende lo que Jesús hizo por su vida. Y lo que hace que usted adore es el agradecimiento hacia Dios por haberle salvado, por haberle redimido, por haberle comprado, por haberle rescatado. Por lo tanto, no hay una pregunta que debe existir, sino que lo que usted hace es agradecer a Dios con esa adoración que es de gratitud, que es de gozo y alegría para el Señor. Ahora entendamos esto. ¿Qué sucedió con lo que hizo Satanás en el comienzo? Desde Abel en adelante se ha visto esta pugna y esta lucha que está presente. Y es por esto también que Dios odia tanto la idolatría. Hay una frase que es muy importante allí cuando conversaba Samuel con Saúl, cuando Dios lo desechó. Y el motivo por el cual Dios desechó a Saúl fue porque desobedeció a Dios, aunque también fue porque provocó idolatría. Y Samuel le dice: ¿se alegra tanto Dios en los sacrificios o en el que se le obedezca? ¿Por qué? Porque la desobediencia es como idolatría. Y aquí es donde nosotros no logramos entender quizás la profundidad de esto. Desobedecemos a Dios como nada. Bueno, Dios tendrá que tener misericordia conmigo. Claro, ya la tuvo al salvarle. Ahora su obligación, mi obligación es servirle a Él y obedecerle. Pero ¿se ha fijado que jugamos con el Señor y desobedecemos abiertamente? La cruz, hermano querido, la cruz de nuestro Señor Jesucristo se lleva todo tipo de desobediencia. Cuando realmente una persona ha venido a Cristo y entiende lo que es el sacrificio de la cruz, toda desobediencia es quitada. A través del Espíritu de Dios, Cristo confrontó todo esto en el Calvario. Todo lo humano, todo lo carnal, todo aquello que impide la gloria de Dios en nuestra vida, todo aquello que estorba a lo que Dios quiere hacer. En el Calvario se estaba tratando con algo más que solo el viejo hombre. Era en realidad el trono de Dios que Cristo se presentó en el Calvario. O sea, lo explico. El trono de Dios debe estar en nuestro corazón porque Cristo Jesús se presenta así en el Calvario.
es para que la voluntad perfecta de Dios esté sobre la vida de cada creyente. Fue por la gloria de Dios que el Señor Jesús murió en el Calvario para redimirnos y salvarnos. Ahora, lo que hace Cristo aquí es confrontar todo lo que estaba en contra de Dios, en contra del trono, en contra de su voluntad. Y Él lo hizo victoriosamente, Él lo hizo de esa manera. Y al mismo tiempo asegura esos derechos eternos y universales de Dios en su propia persona para siempre. Dios sin duda va a ser universalmente adorado. Llegará el día, llegará el momento en que todos los que existan y vivan adorarán a Dios. Llegará el momento. Hoy día hay una situación diferente porque está Satanás vergando para que el mundo le adore. Pero cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, venga por su iglesia y nos lleve al cielo, para poner este ejemplo, allá solamente se adorará al Padre. Allá solamente se adorará a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios sin duda va a ser adorado por todos sus hijos. Y la gloria de Dios va a llenar este universo sin ningún rival. Todos sabemos en la historia cronológica y escatológica de la Biblia que llegará el tiempo y llegará el día en que solo existirán los que aman a Dios. Suena un poco raro, extraño, pero eso es lo que dice la Biblia. Solo estarán los salvados, los redimidos, los que el Señor compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y todos adoraremos a Dios. Hoy aquí lo adoramos, hoy aquí lo exaltamos. Pero hay una lucha, ¿se fija que hay una lucha en nuestra vida espiritual? Entonces esa lucha ya no existirá. Nosotros solamente adoraremos a Dios, exaltaremos al Señor y daremos honra al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que Cristo está en presencia de Dios, sentado a la diestra del Padre, victorioso sobre todo lo que estaba en contra del trono de Dios. Satanás quiso oponerse a todo. Mientras Jesús estaba sobre esta tierra, trató de hacer lo que fuera posible para detener aquello. Desde que nació trató de matarlo. Luego lo persiguió con los fariseos, saduceos, los escribas, hasta más no poder, hasta que lo llevó a la cruz. Error desgarrafal. Jesús venía a la cruz. Él mismo lo había mencionado, que tenía que morir, se lo dijo a sus discípulos. Y seguramente Satanás lo oyó, pero quizás no entendió. Qué bueno que no entendió. Jesús llegó a la cruz y Satanás se sobaba las manos pensando que había logrado su propósito y ahora sí, solamente lo iban a adorar a él. Pero se equivocó. Jesús murió y resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, sentado allí, triunfante, victorioso. Y lógicamente nosotros podemos decir que la gloria de Dios va a llenar el universo y no habrá rival alguno que pueda detenerlo. Amén. Dice amén usted. La escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 7: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando hablamos de conocer y hacer la voluntad de Dios, lo que necesitamos es que Dios nos ayude a entender el significado de esa voluntad. Hay muchos de nosotros que hacemos supuestamente, entre comillas, la voluntad de Dios, pero en realidad estamos haciendo lo que deseamos hacer o lo que nos gusta hacer. La voluntad de Dios no significa nada más que Dios sea glorificado en forma universal. Nosotros lo que debemos hacer es alabar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios.
Y cuando hablamos de glorificar a Dios, entonces es a través de la obediencia a la palabra. Es que Dios pase a ser el objeto central de nuestra adoración. Los que entren plenamente en el significado de la cruz, los que logran entender aquello, comprenderán qué es la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo van a enfrentar el asalto de Satanás, o la lucha o la guerra de Satanás en contra de sus vidas, para detenerlos en ese proceso. Tú te preguntarás, hermano querido, ¿por qué Satanás odia tanto la cruz? Te preguntas por qué él hará todo para colocar la cruz a un lado, para que la iglesia olvide la cruz, para que elimine la cruz. No entiendes por qué el Cristo y por qué la cruz han sido quitados de la predicación actual. Hoy en muchas iglesias ya no se predica acerca de Cristo ni tampoco acerca de la cruz. Hoy mucha gente va a iglesias a pasar un lindo tiempo. Un tiempo de comunionía, de armonía, de comunión, de saludos, de confraternidad, en fin, todo aquello. E incluso algunos atribuyen, vamos a la iglesia a divertirnos, vamos a la iglesia a entretenernos, es un buen tiempo. La cruz ha sido quitada y tú no te das cuenta por qué. No puedes ver que es inevitable que cualquiera que entre en lo que significa la cruz espiritualmente, por supuesto, vendrá contra todo el sistema de antagonismo del diablo. O sea, toda persona que logra entender el significado de la cruz de Cristo, esa persona se levantará en contra de todo lo que el diablo está tratando de hacer. Hemos visto a Abel en la forma más vieja y simple de la cruz. Cuando él entró en relación con esta sangre, el sacrificio, el altar, cuando hablamos de lo que sacrificó Abel, él inmediatamente vino en contra de Satanás. Porque ese sacrificio que estaba haciendo Abel era tipo de Cristo y estaba en la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo, a través de Juan, escribe en primera de Juan capítulo 3 versículo 12, dice de Caín que él era del maligno. También pasó con Abraham, con José, con Moisés, con Esther. Todos y cada uno de ellos fueron atacados por Satanás de mil maneras. La historia de Daniel es el mismo asunto. Dos dioses, el Dios puesto por Nabucodonosor y el Dios que Daniel tenía en su corazón. La pregunta era, ¿quién va a ser adorado? Sadrach, Mesach y Abednego tenían la misma disyuntiva: o adoraban a Dios o adoraban la imagen. Y para poner presión, el enemigo dice y pone en la mente del rey: todo aquel que no se arrodille, no se incline, será echado en el horno de fuego. Para poner presión. Esto es como decirle a Sadrach, Mesach y Abednego: quiero probar sus convicciones, a ver qué tanto hablan de Dios. Y llegará el día también que nuestra adoración será presionada. Llegará el momento en que no te dejarán adorar a Dios, o incluso en este mismo país pondrán leyes en las que impedirán que tú y yo adoremos a Dios. Porque Satanás lo que quiere es ser adorado. Cuando vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando vemos a Daniel, ellos nunca dudaron. Su decisión fue tremendamente clara. Es como cuando viene Josué y dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Es como decir: yo en mi casa adoraremos al Señor. Solo a Dios vamos a adorar. Esta decisión trajo a Daniel cara a cara con el poder detrás del sistema del mundo.
y fue llamado a pagar el precio. Tú recuerdas que Daniel abrió sus ventanas mirando hacia Jerusalén y se arrodilló, aún sabiendo que los sátrapas estaban vigilándolo y sabía que iban a apresarlo, pero aún así él oró. Ese es el supremo esfuerzo de Satanás. Satanás lucha constantemente para ser adorado. Dios tiene el derecho de ser adorado. Dios es el creador. Satanás no ha creado nada. Dios es el creador de todas las cosas. Él es nuestro Dios y aún más Él nos salvó a través de Jesucristo su Hijo. Entonces, desde el mismo nacimiento de Cristo, Satanás sabe lo que Dios deseaba. Y al mismo tiempo, desde el mismo nacimiento de Cristo, Satanás sabía quién era Cristo. El plan que Satanás puso en operación para asesinarlo desde su nacimiento fue, por supuesto, una masacre de niños en Belén. Después de ese intento inicial, después de tratar de matarlo siendo un bebé, no tenemos otro registro de otro esfuerzo del enemigo, sino hasta que el Señor cruzó la línea entre su vida privada y el ministerio público. Luego Él se encontró inmediatamente con el enemigo. Apenas Jesús apareció al ministerio público, el enemigo comenzó a atacarlo con toda su fuerza. ¿Cuál fue la pregunta? Apenas el Señor Jesús comenzó su ministerio y estando ayunando en el desierto, Satanás se presenta. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿O cuál era el deseo de Satanás? Si tú, le dice, postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Satanás buscó adoración, pero Jesucristo inmediatamente le rechazó y así siguió hasta la cruz. Nunca Jesús adoró a Satanás, nunca. Pero ¿cuál fue la frase? Si tú postrado me adorares. Esto se puede ver de muchas formas. Satanás solo quiere un reconocimiento, el darle a él algunos derechos en este universo. Jesús nunca reconoció esos derechos, así como en la historia de Mardoqueo, ¿recuerda usted? Rehusó reconocer el derecho de Amán. Jesús también rehusó reconocer los derechos del diablo. No se postró. Cuando vamos al libro de Esther, vemos esta historia tremenda, hermosa. Y ahí estaba Amán reclamando ser alguien. Amán había ganado poder. De acuerdo a la historia, todos se inclinaban hacia él, pero Mardoqueo rehusó reconocer alguna gloria de Amán. Lo ignoró por completo. Amán dijo, en una forma, parafraseando, hablando a su familia: yo soy un gran hombre, tengo muchos bienes, muchos hijos, pero todo esto es nada, porque no sirve de nada cuando veo a este hombre, este único hombre, hablando de Mardoqueo, que se rehúsa a reconocerme. Esto, hermano querido, es una figura. Existe uno que pesa más que todo el resto. Y hasta no sacarlo del camino, la plenitud del enemigo está dividida. Este hombre, Mardoqueo, no reconoció a Amán, perdón. Y en este sentido, cada uno de nosotros no podemos reconocer al enemigo, a Satanás, para adorarle. Por lo tanto, nuestra obediencia a Dios debe ser plena en todas las áreas de nuestra vida. Hay una frase que Pablo expone, creo que le escribe a los Colosenses, cuando dice: todo lo que hagáis, ¿qué es todo para usted?
Todo. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Este punto es importante que lo entendamos. Si nosotros hacemos cosas diariamente, ¿cuántas cosas hace usted al día? Un montón de cosas. Todo lo que haga, hágalo como para el Señor. No vaya a hacer cosa que se encuentre adorando al enemigo. Su vida debe estar plenamente enfocada en la voluntad del Señor. Cada vez el enemigo trata de sacarnos del camino correcto, de desviarnos de la voluntad de Dios, de que nosotros no le adoremos. ¿Cuántas veces usted ha quedado en casa enojado, molesto y no ha querido venir al culto, no ha querido venir a adorarle? Porque algo le pasó, algo le sucedió. Cualquiera que le oye, hermano en la fe, dice: no, con mucha razón, mejor que se hubiera quedado en casa. No, venga a la iglesia. Porque si se queda en casa, el enemigo tomará terreno y ganará ventaja, y al final no tan solo se quedará ese día, se quedará el próximo y la próxima semana y el mes. Usted necesita levantarse, y la única manera de levantarse es reconocer que Cristo Jesús es el dueño de su adoración, es el que necesita que usted le adore. En otras palabras, Jesús es el que debe ser adorado por usted. El Señor Jesús se encontró con todo esto y rechazó darle adoración a Satanás. No le dio ninguna pizca de derechos a Satanás para ser adorado. Jesús salió a desafiar todo esto, y lo hace para asegurar todos los derechos para Dios en su propia persona y volver al trono él mismo con esos derechos. Y cuando él terminó, vemos lo mismo empezando en la iglesia. Jesús, desde el comienzo de su ministerio, fue constantemente probado, y Satanás tratando de tentarlo, luego a través de usar a los fariseos, saduceos, los escribas y a todo el que podía usar Satanás para que Jesús no hiciera la voluntad de Dios. Pasa lo mismo con la iglesia. Desde que nació la iglesia, Satanás ha tratado de llevarla al extremo, de presionarla de tal manera que no adore a Dios. Esto lo vemos igual. Entonces, por eso es un gran asunto, o diría, es el gran asunto de la iglesia: la lucha de los adoradores. La lucha de los adoradores y el adorado. Darle lugar o no al enemigo. Esa es la lucha que tenemos hoy día. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y la mujer trata de darle alusión a Jesús de que ellos adoraban a Dios allí en ese monte, el Señor Jesús le dice: llegará el día, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no es tan solo aquí en este lugar, sino también allí en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Algunos llevan la adoración solamente a no, la adoración a Dios es la obediencia a la palabra. Cuando yo cumplo con la palabra de Dios, de amar a mi prójimo, de amar a mi enemigo, de hacer el bien. No os canséis pues de hacer el bien, dice la escritura. Por lo tanto, todo lo que hagamos en la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es adorar al Padre, es darle gracias a Dios y estar entregando nuestra mejor alabanza al Señor. Solo el Espíritu Santo, en el poder de nuestra vida, nos llevará a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que estuvo en Jesús, recordemos que al comienzo de su ministerio en el Jordán, él fue lleno del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo guió a Jesús a la voluntad perfecta de Dios.
Por lo tanto, en virtud de la voluntad que Jesús hizo para con el Padre y llegar a la cruz y derramar su sangre, sin duda cada uno de nosotros podemos afrontar el desafío que Satanás nos hace, porque lo que nosotros entendemos es que gracias a esa sangre derramada, a esa muerte de Cristo en la cruz, hoy nosotros somos salvos. No hay mérito alguno. El diablo podrá venir a enrostrarte todo tu pasado, podrá venir a enrostrarte todos tus pecados. Él podrá venir a decirte que lo que eras antes de Cristo, antes de tener a Cristo en tu vida, y quizás tenga toda la razón, pero tú tienes que decirle al diablo que la sangre de Cristo te limpió de todo pecado, que la sangre de Cristo te lavó, te redimió, y ahora eres una nueva criatura. Y tienes que decirle al diablo que en tu corazón solo existe adoración y agradecimiento para aquel que murió en la cruz, y que Él solo merece tu adoración. No debemos hablar ligeramente de este asunto, hermano, porque este pasa a ser un asunto supremo, con gran gozo, por supuesto, que reconocemos, y la palabra de Dios lo habla. Y usted y yo sabemos, la escritura dice: no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay una lucha muy fuerte, y la lucha se hace desigual cuando una persona no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes una lucha y el Espíritu de Dios está en ti, Él alzará bandera. Él estará contigo. Es como cuando habla Isaías y dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Yo sé que te da miedo a ti, ¿no? Dice: pero es que estoy en medio de las aguas. Sí, pero aunque pases por ellas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Tendremos que pasar, pero no te quemarás. Estamos hablando de la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor necesitó el Espíritu eterno para vencer a Satanás. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia? Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para vencer la opresión del enemigo, que lo único que desea es adoración. Adoración. Reconocer que Él tiene algún derecho sobre nosotros. Y el problema aquí, hermano querido, es si Él realmente tiene algún derecho sobre nosotros. Recuerdo una experiencia muy fuerte, muy dura. Fue en los comienzos de la administración de la palabra de Dios, cuando predicaba siendo un hermano. Y fuimos a un hogar a ungir a una persona. Estaba endemoniada. Fuimos varios hermanos. Yo era joven, por lo tanto no tenía mucha injerencia en la oración, solamente apoyando desde atrás en clamor. Y los hermanos que eran más maduros y que por supuesto tenían más jerarquía espiritual en lo que respecta a la iglesia, ellos eran los que tenían que orar por ese endemoniado. Y nunca me he olvidado de aquello, porque pasó exactamente lo mismo cuando, si bien es cierto la Biblia no menciona más allá, pero cuando trataron estos hombres que vieron a Pablo echar fuera demonios y trataron de imitar o hacer lo mismo, y los demonios le respondieron y le dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Y ustedes saben cómo terminaron. En esa oportunidad recuerdo que los hermanos estaban orando por el endemoniado, y uno de los hermanos era muy fogoso, una fuerza, una energía, y yo lo miraba como muy espiritual, un hombre que tenía mucha capacidad espiritual, y yo pensaba mientras clavábamos atrás: este demonio va a salir. Y la sorpresa que nos llevamos fue que cuando comenzó a hablar, hermano, el demonio
comenzó a apuntar a cada uno de los hermanos que estaba ahí y a enrostrarles su pecado. No el pecado antes de Cristo, el pecado en el cual estaban, uno por uno. Quedamos 2 en el cuarto. De 6 que andábamos, quedamos 2. Y no hallábamos qué hacer, porque los más espirituales se habían ido avergonzados, porque el enemigo, el diablo, les había enrostrado su pecado. ¿Qué estoy diciéndote con esto? El diablo va a exigir su derecho de adoración si tú no vives para Dios. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que debemos ir al templo y apenas entremos por los atrios ya debemos ir con alabanza, al mismo tiempo nos enseña que nosotros debemos levantar manos santas, sin ira, sin contienda. ¿Quién entrará en su santuario para adorar? Dice, el de corazón limpio, corazón puro, sin vanidades, que realmente sepa amar. O sea, estamos hablando de una realidad la cual nosotros a veces no tenemos noción. Estamos en el templo. Yo no digo que no vengas al templo, pero si vienes, debes rendirte ante el Señor y debes considerar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida y saber que esa sangre preciosa que fue derramado más de 2000 años atrás sigue fresca para limpiar al más vil pecador. No porque hayas aceptado a Jesús años atrás y ahora has pecado, necesitas arrepentirte para que esa sangre te lave y te limpie y Satanás no tenga ningún derecho sobre ti, sino que el único derecho que exista sea el derecho de Dios para que tú le adores, para que tú le alabes, para que tú le exaltes. Déjame terminar, creo que es tiempo. El Espíritu Santo siempre demanda el fundamento de la cruz para que Él pueda actuar. O sea, el Espíritu Santo no va a actuar en tu vida, hablo de usarte, mientras no haya una estrecha relación con la cruz. Si nosotros buscamos la gloria de Dios, entonces debemos tener esa relación estrecha. ¿Por qué? Porque la cruz, como dije anteriormente, elimina todo lo que sirve a Satanás. La cruz elimina todo lo que sirve a Satanás. La cruz elimina todo aquello que no es para Dios ni es de Dios. La pregunta sería, ¿qué había en Caín que servía a Satanás? ¿Qué había? Codicia, ambición personal, celos, orgullo. Todo eso salió a la luz en el asesinato de Abel. Pero el asesinato de Abel realmente fue una expresión del odio contra Dios. Caín odió a Dios porque rechazó su altar. Tú no puedes hacer un altar para Dios a tu manera. O lo haces como Él lo pide, que agrade a Dios, o mejor no lo hagas. Caín, como el instrumento de Satanás, estuvo quizás ciego a esta naturaleza más profunda del crimen. Alguien puede decir, quizás ni siquiera imaginó que iba a matar a su hermano. Yo creo que sí. Cuando vemos en la historia tantos ejemplos, por ejemplo, ¿qué llevó a Balaam, ese profeta? ¿Qué le llevó a que sirviera a Satanás? Que tratara de maldecir a Israel. Codicia, avaricia, ganar el mundo, ser importante.
Hermano, la cruz registra el remover de todo eso por medio de la destrucción de todo lo que sirvió a Satanás. En cuanto a esto, está reunido solo en una palabra: el yo. El término más fuerte vendría a ser aquí la carne, el yo. Algunas personas no entienden cuando se habla de la carne. La carne es solo otro término para el yo, el orgullo humano, la vanagloria humana. El yo es muy sutil, incluye interés propio, gloria propia, preservación, autorrealización, el avance propio. Todas estas consideraciones de influencia, prestigio, todo eso está en el yo. Las expresiones del yo son muchas y cada una de ellas sirve a Satanás. Le sirve en el sentido externo de dividir los derechos de Dios y usurpar el lugar de Dios. Por lo tanto, donde haya aún una ligera sugerencia o una insinuación del yo, la gloria de Dios es oscurecida y se necesita aplicar la cruz. A través de la cruz es donde nos arrepentimos. La cruz no se aplica en la obra de Dios solo porque Dios nos quiere humillar. No se aplica por eso. No es que Dios quiera aplastarnos, no. Él tiene una gran meta en su visión. La cruz se aplica para que nosotros veamos la gloria de Dios. Si en cualquier momento usted y yo le permitimos a esto llamado carne que haga sus operaciones, que haga su actuar, que viva de acuerdo a su manera, y más encima le permitimos que lo haga a través de este vaso de Dios llamado iglesia, entonces le damos derechos al diablo. El diablo toma eso como una adoración y la gloria de Dios es oscurecida. Y esta es la razón por la cual la cruz debe ser central para todo. Un vaso para Dios es lo que Dios busca. Un vaso para Dios. Esto es lo que tú y yo debemos producir. Un vaso para Dios. Una vasija nueva. Este es todo el propósito de Dios y es lo más importante para Él. Esa vasija nueva. Cuando Eliseo llega a ese lugar en donde las aguas eran malas y la tierra era infértil, él pidió una vasija nueva, tipo de la nueva criatura, tipo del nuevo nacimiento. Tú y yo no podemos adorar a Dios, no podemos servir a Dios si no hemos nacido de nuevo. El nacer de nuevo significa que hemos sido regenerados, transformados y que somos una nueva criatura. Las luchas vendrán, el diablo te atacará y tratará de exigir su derecho sobre ti. Pero si tú adoras a Dios, haces su voluntad, el diablo no tendrá ningún derecho sobre ti. Y aquí es donde usted y yo necesitamos, por supuesto, tomar la fuerza, convicciones y aferrarnos al Señor con todo nuestro corazón. La iglesia es esa vasija nueva, esa vasija para Dios, que adora, que exalta, no tan solo en el culto de alabanza, sino en toda su vida diaria. En todo lugar donde vaya, en todo lugar donde esté, adora y exalta a Dios con sus hechos, con su testimonio, con su forma de vida. Porque Dios es adorado por su pueblo. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos. Por lo tanto, hermano querido, esta lucha, esta pugna, esta guerra, por un lado Satanás tratando de que tú le adores, por otro lado Dios exigiendo su derecho de adoración por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
y tú analizas y dices: Jesús tiene todo el derecho. Él me compró, Él me salvó, Él me redimió, Él me perdonó. No era nada. Hoy soy hijo de Dios. Me dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no vivir una vida para Él? ¿Cómo no ser ese vaso, esa vasija por el cual fluya la presencia de Dios? Este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Póngase de pie. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que hoy hemos predicado. Te damos gracias por tus hijos, quienes la han oído, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, reordene sus mentes y corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude a entender. Padre, bendecimos sus vidas en esta hora y te pedimos que la gracia divina tuya sea sobre cada uno de tus hijos. Fluye en ellos. Que en esta lucha espiritual, Señor, tu Espíritu Santo sea su ayuda. Sea, Dios mío, la fortaleza. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Adoramos al Señor en esta mañana. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.